Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Buenas tardes tengan todos ustedes, buenas tardes Saltillo, buenas tardes una ciudad bendecida por Dios. Y estamos en un programa más de No es por vista, es por fe, donde queremos hablar de fe en este tiempo, queremos hablar de fe en esta hora que tenemos la asignación de estar en este programa. Estamos totalmente en vivo y nos encontramos en las instalaciones del Ministerio Neuma Multimedia aquí en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y es una bendición estar aquí, es una bendición estar compartiendo un programa más al aire, y le damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes. Y recuerda que el programa lo hacemos todos, el programa es totalmente también parte tuya, tú formas parte de nosotros y es una bendición que tú estés conectado con nosotros. Si tú tienes redes sociales, ayúdanos a compartir a través de todas las redes sociales que tú manejas, ayúdanos a compartir. ¿Por qué? Porque queremos que más gente llegue a conocer al Señor, pero también lo más importante es que sabemos que cuando uno llega a los pies del Señor, las cosas cambian, todo es transformado, todo es nuevo, porque Dios hace cosas nuevas y nada es imposible para Él. Y quiero iniciar mandando unos saluditos a mi hija Karen. Dios te bendiga, hija. Sabemos que ustedes han visto lo que hace Dios cuando la ciencia dice que no se puede y de repente Dios empieza a obrar de una manera sobrenatural. Por eso el programa no es por vista, es por fe. No te dejes guiar por lo que tus ojos ven, no te dejes guiar por lo que está sucediendo a tu alrededor. Recuerda que hay una palabra de parte de Dios sobre tu vida. Recuerda que hay una promesa de parte de Dios sobre tu vida y esa promesa seremos testigos porque Dios la cumple. Y son las 4:10. El clima está algo bonito, está rico el clima y queremos decirle al Señor, gracias Dios por este nuevo día que nos permitiste vivir y que estás permitiendo que sigamos de pie. Y quiero que te prepares, que prepares tu corazón, que prepares tus oídos. Si tienes en dónde anotar, prepárate, porque un tema que traigo para ti lo hemos titulado ¿Cómo activar la fe de la manera correcta? ¿Cómo activar esa fe en una posición correcta? ¿Cómo activar la fe de manera que vas a actuar de una manera correcta? Sabemos que la fe la podemos tener, pero si no está posicionada, si no está fundamentada y si no está en buena base, pues lógicamente que va a pasar algo indiferente. Por eso en esta tarde yo quiero que tú me acompañes en este tema y quiero decirte que al activar la fe, el creerle a Dios, el ver cómo opera Dios en los imposibles, en declarar las cosas como son, el hablar el lenguaje de Dios a través de la fe, te va a dimensionar, vas a entender cómo opera Dios de una manera especial, cómo es Dios cuando uno le cree, le pone toda esa confianza en Dios y Dios hace cosas impresionantes. La fe es un concepto de un valor tan grande siempre y cuando se ponga en un lugar correcto. La fe es un concepto que realmente cuando uno lo toma y se enseña a confiar en Dios sobre todas las cosas, Dios te sorprende de una manera sobrenatural. La fe es lo que mueve al mundo y a los seres humanos, lo que hace tener sentido en el cielo y en la tierra. Esa fe es lo que nos hace avanzar, esa fe de creerle, vemos esos resultados que queremos ver, pero todo se mueve bajo la voluntad de Dios. La expresión de Dios es: confía en mí como un grano de mostaza. Ese granito es algo pequeñito y eso es lo que nos pide Dios solamente
para poder actuar sobre las cosas que queremos que actúe. El creerle a Dios no es decirle al Señor, yo creo en una gran dimensión, dice el Padre, créeme como un grano de mostaza, eso es más que suficiente para mí, para que yo opere en algo sobrenatural en la vida. Y hemos hablado de fe durante este tiempo. Ya vamos en el 9º mes de este 2025, más 2 años anteriores. Hemos hablado de la fe y hemos visto cosas impresionantes cuando uno le cree a Dios. Hemos visto testimonios, hemos visto cómo Dios actúa de una manera sobrenatural. Y aprovecho este tiempo para mandar saludos a mi hija Betsaida, Dios te bendiga, a mi hija Loreli, Dios me las bendiga, mujeres de fe, mujeres de reino, mujeres que han desafiado su fe a la 2ª y 3ª, 4ª dimensión. Cuando se decía que no se podía, ahí están los resultados y lo disfrutamos y lo gozamos porque Dios abre puertas de los imposibles. Y eso es la fe. La fe es creerle a Dios. Para activar esa fe necesitamos hacer las cosas correctas para poder ver lo que Dios quiere entregarte. Cuando tú le crees a Dios, tú puedes tener fe hasta un límite, pero cuando tú le crees a Dios ilimitadamente, te pone en escenarios, te entrega cosas que ni siquiera esperabas, te entrega la solución que ni siquiera sabías por dónde iba a llegar, porque Dios tiene el control. Muchos afirman tener una fe en Dios inquebrantable. Muchas personas decimos, yo tengo una fe que no me hace moverme nada, pero cuando llega la prueba, es cuando nos da un sacudimiento y desviamos nuestra fe hacia una reacción humana, desviamos nuestra confianza hacia una opinión de un público, movemos esa fe que teníamos en Dios, la desviamos a una decisión que nosotros como personas tomamos, y lamentablemente ahí ya nos estamos moviendo de lo que Dios quería entregarlo. Pero todos los que sabemos cómo funciona la fe, siempre te diremos que tienes que estar en la posición correcta. Yo hoy quiero regalarte algunos consejos para que logres encender tu fe y hacer que sea activada en ti en el nombre del Señor. Yo quiero regalarte unos consejos por aquí que hemos aprendido, que el Señor nos ha enseñado a través de la palabra. Y lo vemos en Hebreos capítulo 11, esos hombres de fe, cómo lograron esos imposibles. Pues hicieron varias cosas, tuvieron principios. Estos hombres no se movían fácilmente. Estos hombres, a pesar de la prueba, a pesar de la lucha, a pesar de las contiendas que estaban aconteciendo en ese momento en su vida, ellos permanecieron en lo correcto. Por eso la fe, tú tienes que posicionar la fe en una manera correcta. Tú tienes que activar tu fe de una manera correcta. Y en Hebreos capítulo 11 vemos cómo hay un escenario de hombres de fe, hay un escenario de hombres que nos enseñan cómo operar en fe, cómo activar la fe, cómo estar en la posición correcta para ver esos resultados que Dios ve sobre cada uno de nosotros. Por eso yo quiero decirte, el primer regalito que te quiero dar en esta tarde, para que tú actives la fe, porque necesitamos una generación que siga creyendo a Dios a pesar de las cosas, a pesar de las circunstancias. Sabemos que todo está cambiando, la naturaleza, sabemos que todo ha entrado a un sistema, estamos operando bajo sistemas que desconocíamos, tanto laboralmente, médicamente, tecnológicamente. Hay sistemas que ya están operando en este mundo, y son sistemas que a lo mejor pueden desviar tu fe. A lo mejor al creer en una tecnología puede que te apartes de lo que el Padre te ha dicho erróneamente y te estés perdiendo de una posición correcta donde Dios quiere que tú sigas permaneciendo. Por eso yo quiero invitarte que si tú le crees a Dios y si tú tienes fe, tú tienes que permanecer creyéndole a Dios. Ayer decíamos que solamente tenemos que estar bajo su cobertura,
bajo las alas, tenemos que estar bajo de Él. ¿Para qué? Para que podamos ver esos resultados que el Padre quiere entregarnos a cada uno de nosotros. Y el primer consejo que quiero darte para que tú puedas encender tu fe y para que puedas posicionarte en el lugar correcto, porque para activar la fe se necesita de una manera correcta. Para activar la fe se necesita estar posicionado en lo correcto. Número 1, el primer consejo que quiero darte en esta tarde, en este programa de No es por vista, es por fe. Yo quiero decirte que tienes que leer la Biblia, tienes que leer la Escritura, tienes que leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la base en la que se encuentran los cimientos de nuestra fe. Si tú no lees Biblia, lamentablemente no vas a crecer en fe, lamentablemente vas a estar luchando contigo mismo. Lamentablemente tú vas a estar confiando en tu vista, te vas a estar guiando por tu vista, mas no por la fe. Por eso es importante que usted vuelva a retomar para leer su palabra. Aparte un tiempo. Dedíquele tiempo a la palabra, estudie, escudriñe la palabra, métase de ahí, que esto sea algo en su vida, un hábito de leer la Biblia, porque la palabra de Dios siempre es la importancia y es el cimiento principal para que nuestra fe siga creciendo. Pero pastor, ¿cómo que vamos a leer la Biblia para tener fe? Sí, porque en cada una de la escritura o en cada uno de los pasajes, en cada una de las historias, hay valiosos conceptos, hay mucho material para activar la fe y podemos ver los milagros que hizo Jesús, la mujer de flujo de sangre, el paralítico, el sordo, el mudo, muchas personas que se acercaron a Jesús para recibir una sanidad. Y ahí tú te puedes relacionar con una persona así, que estaba imposibilitada, que tenía puertas cerradas, que a lo mejor ya no había esperanza. Todas esas historias van a irte posicionando para que tú puedas activar tu fe correctamente. Y hay que poner en práctica cada que tú estás creciendo en fe. Recuerda que para crecer en fe siempre vendrá un escenario de dificultad. Para que tú puedas hablar de fe, tú necesitas pasar por un proceso donde viste la mano de Dios operando en ese desierto, en ese valle de huesos secos, en esa dificultad. Ahí Dios te ha demostrado, y tú puedes comprobarlo, que está relacionado como una historia de la palabra. Vemos, por ejemplo, un Noé, vemos un Moisés, vemos un Abraham, vemos una Ruth, vemos una Noemí, etcétera. Vemos un Samuel. Todos ellos, esos personajes nos inyectan a fe, a confiar en Dios. Que no te dejes guiar por lo que está sucediendo, por lo que tus oídos escuchas. Tus oídos siempre te van a decir, es imposible, no vas a poder entrar a ese trabajo, es muy difícil, mira, yo ya pasé por ciertas pruebas y no aprobé. Sí, pero el que le confía a Dios y el que tiene esa confianza en Dios y que sabe cómo Dios trabaja, cuando uno le deposita esa confianza en Dios, vemos los resultados favorables. Por eso es importante que usted lea la Biblia, que usted se meta a estudiar la Biblia, que usted aprenda más de la Biblia, no solamente la tenga ahí, no solamente la guarde o no solamente la saque el domingo para ir a la iglesia. Usted léala, dedíquele tiempo, dile al Señor, quiero conocer más de ti, quiero aumentar mi fe, Señor, quiero que me lleves a un escenario, Señor, donde yo pueda ser dimensionado en fe. Pues váyase a la palabra en esta tarde. Lea diariamente. Usted sabe su horario, usted sabe qué tiempo le va a dedicar a la lectura, pero es importante que usted aprenda este principio. Tome la palabra de Dios porque es la base de los cimientos que se van a poner. ¿Para qué? Para poder levantarse
en fe. Vamos a levantarnos en fe en esta tarde, pero con un principio leyendo la palabra del Señor. Usted se va a quedar sorprendido de esos escenarios donde nos describen personajes que pisaron. Vemos cómo había imposibles, vemos que había tormentas, vemos que ya no había nada que hacer y de repente se tomaban de lo que Dios había dicho y de ahí se venían grandes resultados. Por eso la palabra de Dios dice que dice la palabra que la palabra de Dios es como una espada que penetra, es una espada que te va a sembrar, es una espada que te va a penetrar y te va a enseñar lo que tú quieres saber. En la Biblia hay de todos los temas. En la Biblia hablamos de economía, hablamos de matrimonio, hablamos de hogar, hablamos de juventud, hablamos de todos los temas que usted pueda entender. En la Biblia los va a encontrar, y ahorita especialmente usted va a encontrar el de la fe, empezando por Hebreos capítulo 11. Todos esos personajes que nos describe Hebreos 11, estúdielos, analícelos y se va a quedar sorprendido. Y cuando usted los aprenda y los estudie, usted va a ser dimensionado en un nivel más alto en fe. ¿Por qué? Porque tiene que estar posicionado correctamente. Active la fe a través de la lectura. Activa la fe conociendo la palabra y activa la fe escudriñando la escritura. Por eso es importante, y la primer plataforma que pongo o el primer principio o consejo es que si tú quieres hablar de fe, si tú quieres ser dimensionado en fe, tienes que leer la Biblia. Hace 2 programas veíamos cómo cayeron los muros de Jericó y veíamos que eran cosas imposibles, era una distancia súper larga y estos hombres nomás dieron vuelta y a la 7ª vuelta se cayó todo y decíamos, ¿cómo sucedió? Simplemente conociendo la voz de Dios. ¿Y qué nos enseña la Biblia? A conocer la voz de Dios. Y esa historia nos la describe la palabra y aprendimos tanto. El Padre nos enseñaba, mira, para mí no hay obstáculo. Yo te doy una orden, tú sigue mi instrucción y vas a ver el resultado. Y nos empezamos a conectar con la escritura. Nos empezamos a conectar el equipo de trabajo que me acompañó en aquella ocasión. Decíamos, cada quien, imagínense que somos un personaje que va caminando en ese muro y nos íbamos imaginando todos en el mismo sentir, todos con el mismo objetivo, y de repente vimos cómo Dios actuaba de una manera sobrenatural, y eso lo aprendimos en esa historia, lo experimentamos en vida propia, y ahora podemos ver que para Dios nada es imposible. Pero ¿cómo crecimos para creerle más a Dios? Leyendo, escudriñando la palabra y diciéndole al Señor, enséñame, Señor, enséñame a través de tu palabra, dame entendimiento para saber lo que quieres mostrarme cada que yo lea la Biblia. Y usted empiécele a pedir a Dios, verdaderamente que es un hábito que se está perdiendo, es un hábito que ya no le tenemos importancia. Muchas veces pensamos que conocemos la Biblia porque la hemos leído muchas veces, pero verdaderamente el resultado final es el que habla. Y ahí es donde yo quiero enfocarme en esta tarde. Decir, si tú conoces Biblia, ¿por qué batallas en creerle a Dios? ¿Por qué si tú lees la palabra, por qué dudas de Dios? ¿Por qué si tú me dices que le dedicas tiempo, por qué se te hace imposible que Dios opere en tu circunstancia, que Dios opere en una sanidad, que Dios trabaje de una manera especial en un matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera? Muchas personas están batallando en diferentes maneras y dicen que conocen la palabra, y allí es donde fallamos. ¿Por qué? Porque cambiamos el concepto de Dios por un consejo humanitario. Cuando Dios nos habla a través de la palabra y vemos y experimentamos lo que Él nos ha dicho, nos quedamos sorprendidos, porque los cambios que Dios hace son cambios nuevos. Dios siempre te dará algo nuevo, y lo predicamos semanas anteriores. Dios siempre te dará algo nuevo. ¿Por qué? Porque el Padre no se le dificulta nada. Pero para poder entender esos conceptos de Dios, tú tienes que
leer la palabra. Por eso yo te invito, líder, yo te invito, persona que se congrega y que asiste a una iglesia, enamórese de la palabra, lea palabra, platique palabra, acérquese a personas que les gusta también escudriñar palabra, interactúen escenarios y verá cómo Dios empieza a llevarlo a una nueva dimensión de fe. Dice que un hombre caminó sobre las aguas y dije, wow, a mí me gustaría ser el segundo que caminara sobre las aguas y ver cómo Jesús nunca se aparta de los imposibles. Él te dice, ven, tú también ven, camina junto conmigo, pero ahí entra la duda y pasa lo que sucedió en esa historia. Este hombre se empezó a hundir, pero imagínate esa experiencia de caminar sobre las aguas. Es algo muy espectacular, pero ¿cómo lo puedes ver tú en tu vida? El caminar sobre las aguas, leyendo la escritura y creyendo que tú también puedes caminar sobre las aguas. Si pudo Noé, si pudo Moisés, si pudo Abraham, esos personajes que nos habla Hebreos 11, yo creo que tú no eres la excepción a estas alturas, porque recuerda todo lo que ha pasado en tu vida y cómo has salido y cómo Dios te ha ayudado a crecer, a avanzar al siguiente nivel. Ves cómo Dios te sigue abriendo puertas de una manera especial, cómo llegó esa sanidad, cómo llegó esa provisión, cómo Dios te conectó con gente para solucionar un problema o una situación. Ahí ves que cuando tú le crees a Dios completamente, tú tienes grandes resultados en tus manos, tú puedes disfrutar de esos resultados, pero ¿cómo los disfrutas? Porque conoces al Dios que te describe su palabra. Por eso queremos en esta tarde marcarte eso, muy importante. Para tener fe en una manera correcta, tenemos que leer su palabra y hacer ese hábito constantemente en nuestras vidas, para que tú también puedas ser dimensionado en fe. Y este es el consejito número 2, para que usted pueda ser dimensionado en fe y ver las cosas más dimensionadas. Usted tiene que tener una vida de oración constante. Es imposible que vayas a avanzar sin orar. Es imposible que tú puedas llegar a un objetivo sin clamar. Retomando el tema anterior que platicamos de la caída de los muros, estos hombres iban orando, estos hombres decíamos, iban buscando a Dios, estos hombres estaban conectados con Dios, porque orar es la mejor oportunidad que tenemos para hablar con Dios. Usted puede hablar con Dios, usted puede orar con Dios en cualquier lugar de su casa, usted puede orar con Dios en el coche, usted puede apartarse de lo que está haciendo, y dice la Biblia, entra a tu aposento y cierra la puerta y empieza a platicar con Dios, empieza a vaciar lo que tú tienes. El orar no es difícil, el orar es platicar con Dios y decirle, Señor, aquí está mi situación, aquí está esto, yo quiero que me enseñes, yo quiero que me des más entendimiento para saber lo que me hablas, y empiezas a decirle a Dios sin reservas, sin distorsiones, sin intermediarios. Ese tiempo de oración te va a ayudar para que tú también sigas en la posición correcta y aumentes tu fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínate que tú oras pero no tienes fe, o sea, ¿cómo? No hay conexión ahí. Tú tienes que tener fe, porque hay un tiempo de oración, hay un tiempo de intimidad con Dios, hay un tiempo de búsqueda con Dios. Dice la Biblia, buscadme y me hallaréis, y es verdad. Tú te dedicas tiempo a la oración, tú te dedicas tiempo a orar y verás el gran resultado de lo que tú clamas en privado, lo ves manifestado en público, porque así es esto. La fe también nos hace crecer porque nos conectamos a la voz de Dios. Tú estás orando y de repente Dios con su voz te da el resultado, te dice la instrucción, te dice en qué tiempo te vas a mover, te dice lo que está sucediendo, pero eso solamente lo vas a encontrar en el tiempo de una
una oración constante que tienes que dedicarle a tu vida. Tomar la oración como un hábito es un compromiso necesario para el hombre de fe. El tener oración como un hábito muy personal y es un compromiso que no permite que falles, es un hábito que te hace a dimensionarte de una manera especial en fe, porque es una decisión que nos acerca más al Señor y el Señor te empieza a mostrar cómo trabaja, cómo opera, cómo Él habla, como decía Él, mira, estos hombres no tuvieron fe cuando Él dice, yo llegué a mi ciudad y en mi ciudad no pude hacer milagros. Ahí te das cuenta de que cuando tú le preguntas a Dios en oración, Él te va a dar el resultado. Mira, es por la falta de incredulidad, es por la falta de que todavía no están confiados, no confían plenamente en mí, todavía tienen fracturas, todavía esto y el otro, pero eso Dios te lo va a enseñar a través de la oración. Si tenemos un vínculo más cercano con el Padre, podremos hacer crecer nuestra fe. Un hombre de fe, una mujer de fe, un joven de fe, siempre está conectado con el Padre para que como resultado nos dé crecer en nuestra fe. Por eso Noé, Abraham, Samuel, Jeremías, Isaías, todos ellos siempre estaban conectados con la oración. Siempre el Padre les revelaba a través de la oración. Siempre estaban dedicados a buscar a Dios de una manera especial. Y eso es lo que tenemos que hacer para que aumentes tu fe. Tú tienes que aumentarle a tus minutos de oración. Tú tienes que aumentar tu tiempo de búsqueda con el Señor para que pueda aumentar tu fe. Tú no puedes tener la fe de hace 5 años. ¿Por qué? Porque todo está cambiando. Esto se está complicando, se está poniendo más difícil y necesitamos invertirle más. Mucha gente no quiere invertir en su vida espiritual. ¿Y cómo puedes tener fe? ¿Cómo puedes tener una fe correcta si ni siquiera inviertes en lo que Dios quiere que tú hagas? Las cosas no son fáciles. Recuerda que a lo mejor a ti te toca hacer el 80% y a Dios el 20%, pero es necesario que tú empieces a trabajar en tu vida devocional como el Padre. Es como yo les decía a los líderes de jóvenes, ¿cómo quieres enseñar a un joven fe si tú no la tienes? ¿Cómo quieres instruir a un joven en un propósito cuando tú no tienes una relación con Dios? Si esto no funciona así, tú tienes que invertir en tu tiempo de búsqueda con Dios para que Él pueda manifestar lo que Dios quiere hacer en lo que Él te ha delegado. Y en una situación difícil, se lo digo como consejo, se lo digo porque siempre lo hacemos nosotros. En una situación o en tomar una decisión, lo primero que hacemos es buscar a Dios. Antes de tomar la decisión, buscamos a Dios el tiempo que sea necesario, el tiempo que Dios nos lo pide para poder tomar la decisión que el Padre quiere que tengamos. Y vemos el resultado, y eso es también creerle a Dios. Cuando Dios nos dice, muévete, y vemos un lugar, vemos algo imposible, pero lo vaciamos en la oración y Dios te da el resultado, volteas para atrás y dices, wow, si yo no he buscado a Dios en oración, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué atropello hubiera hecho? ¿Qué caos hubiera provocado si yo me hubiera brincado ese pasito? Usted nunca se debe de brincar un paso. Cuando usted es un hombre de fe, usted tiene como primer punto, recuerda, leer la Biblia. Número 2, tener una oración constante, y ahí vas a empezar a aumentar tu fe de una manera sobrenatural. Recuerda que las cosas llegan porque tú la clamas. Recuerda que las cosas llegan porque tú lo pediste. Lo que tú pediste en privado se está manifestando en público, y esto es lo que debemos de decir. Y el día de anoche lo decíamos en la reunión, yo no cambiaría una exclusividad que Dios me da por una necedad o una terquedad de mi propia carne, porque yo estaré en problemas. Por eso usted enséñese a buscar a Dios primeramente
antes de obtener una respuesta y antes de dar el siguiente paso. Por eso el hombre de fe siempre está en el hábito de la oración. Y otro consejito más que te quiero dar para que tú puedas activar tu fe de una manera correcta, yo quiero decirte que tienes que tener la confianza plenamente en Dios. Tú tienes que confiar plenamente en Dios, amigo que me escuchas, persona que nos está viendo, que nos está ayudando a transmitir, que nos está ayudando a compartir. Usted tiene que tener una confianza plena en Dios, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Esa confianza está depositada en Dios y usted va a ver un gran resultado. Por eso el hecho de que usted confíe en Dios es el punto de partida para el crecimiento de tu vida espiritual. Confía en Dios, nada más. Confía en Dios. No confíes en lo que te van a decir, no confíes en lo que estás viendo. No confíes en lo que estás pisando, no confíes, es que me van a ayudar por allá, es que se vienen buenas noticias. No, primeramente confía en Dios, confía en esa certeza que te da Dios, confía en eso que Dios sabe que te va a entregar de una manera especial y de acuerdo a tu voluntad. Confía de una manera plena y absoluta en la voz de Dios. Y estos personajes de Hebreos 11 nos enseñan ese principio, que tú tienes que confiar en Dios plenamente, sin duda, sin fractura. A Dios se le cree o no se le cree. A Dios no le puedes dar la mitad y la mitad no. A Dios se le da todo o no se le da nada. Es como en la vida espiritual. Tú te llamas ser cristiano, te entregas totalmente o estás fracturado. Si estás fracturado, ya cambia tu concepto. Así es lo mismo aquí. La fe, la confianza en Dios, se le damos a Dios plenamente. Nos aventamos con Dios totalmente. No nos fraccionamos, no nos dividimos. A Dios se le cree en sí o a Dios se le cree en no. A Dios se le cree en firmeza o a Dios no se le cree más que en la flaqueza, y así no funciona. A Dios se le entrega toda esa confianza absoluta y confiamos plenamente en la voz de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nunca nos va a fallar. Sabemos que el Padre siempre nos está dando lo que nos conviene de acuerdo a su voluntad. La voz de Dios siempre te llevará a lugares de obediencia. Tú tienes que tomarte de la obediencia y confiar plenamente en Dios, aunque tus ojos vean lo contrario. Tú sigue confiando en Dios. Y aquí hemos tenido muchos testimonios. Hemos traído personas que dicen: pastor, yo me tomé de la voz de Dios y aquí está el resultado. La ciencia decía, en mi caso, la ciencia me decía hace 3 años que yo no iba a caminar ya, que yo iba a estar postrado en cama, que yo iba a necesitar de un equipo de enfermería, que yo iba a vivir con medicamentos, y eso es lo que decía la ciencia. Pero cuando yo estaba en ese hospital recibiendo esa atención médica, el Padre me dijo: tú vas a salir caminando de este lugar. No me dijo cuándo, no me dijo en qué hora, no me dijo el día, pero cuando yo iba entrando en la sala de urgencias en una camilla por un servicio médico, yo escuché la voz del Padre que me dijo: tú vas a salir caminando de este lugar. Fueron 8 meses donde yo estuve convaleciente en ese hospital. Yo estuve luchando con muchos diagnósticos, yo estuve luchando con muchas opiniones. La última opinión me decía: ya ríndase, señor Iván, ya ríndase, porque usted ya no va a caminar. Usted sabe muy bien de esto, que su lesión en la columna le va a impedir que usted vuelva a tener una vida normal. Pero allí fue cuando el Padre nos desafió a la ciencia y dice: ¿en quién confías? El hombre de fe confía solamente en la voz de Dios. Yo me acuerdo que le digo a mi esposa: aquí se termina la ciencia, vamos a empezar a operar en el ámbito sobrenatural de Dios sobre mi cuerpo, sobre mi vida. La cuenta iba subiendo en ese hospital. Yo recuerdo que ella me firmaba de que ella estaba de acuerdo con lo que me habían hecho, con los tratamientos.
y eran cantidades fuertísimas. Y ahí también yo pude ver la voz de Dios, cómo actuaba cuando uno le cree a Dios. Pero un hombre de fe que está posicionado correctamente siempre confía en la voz de Dios. La gente nos decía, ¿y cómo le van a hacer para pagar? ¿Y cómo le van a hacer ahora que salgan del hospital? Ya tienen la enfermera, ya equiparon la habitación en donde va a estar. La gente comentaba eso. Aún gente que conocía a Dios nos daba esos comentarios acerca de esto. Yo decía, ¿cómo es posible que una persona que conoce a Dios nos diga este tipo de consejo? Cuando tú conoces a Dios y confías en Dios, es totalmente diferente. Pasaron 8 meses y su servidor empezó a caminar en la habitación del hospital. Después de la habitación salí al pasillo del hospital y enfermeras que me atendieron, el equipo, yo ya era muy conocido en ese hospital. ¿Por qué? Por tantos meses que estuve ahí, me cambiaban de habitación, me llevaban a otra, me asistían. Ya era conocido como el Pastor Iván en ese lugar, en ese hospital. Y de repente salí al pasillo y empecé a caminar y empecé a correr en ese pasillo. Y decían, señor Iván, ¿qué está pasando? Yo no podía caminar. Seguro que lo está haciendo usted. Y yo solamente le decía en el pasillo, gracias Dios, porque tu nombre es glorificado en mi cuerpo. Y a ti sea la gloria y a ti sea el honor, porque lo que tú me dijiste, que yo saldría caminando de ese lugar, ahora se está manifestando en mi cuerpo. Y la gente que lo está viendo está creyendo en el Dios poderoso al que le sirvo. Por eso es importante que si tú eres un hombre de fe o que si tú quieres crecer en fe, solamente confíes en la voz de Dios. No permitas que el temor se apodere de ti en el camino. Va a haber circunstancias difíciles. Te vas a topar con el Mar Rojo, te vas a topar en un desierto, te vas a topar en un horno de fuego, pero no permitas que el temor se apodere de ti en el camino, porque Dios ya lo prometió en su palabra, porque si ya lo leíste en su palabra, es una confirmación de Él que se va a cumplir en tu vida de acuerdo a su voluntad, y todo opera bajo la voluntad de Dios, y el resultado siempre será exitoso, siempre será excelente, porque la voz de Dios siempre se manifiesta en cualquier tipo de territorio, porque la voz de Dios es poderosa. Si Él te ha permitido ponerte de pie en una situación difícil, volteas atrás y mira. ¿Por qué permaneces de pie? Porque sabes escuchar la voz de Dios, sabes confiar plenamente en Dios, sabes decirle al Señor, tú tienes el control de mi situación. Yo sé que atrás de esto hay una promesa, yo sé que atrás de esto veré el cumplimiento de lo que tú me prometiste. Y esto es algo impresionante, el caminar sobre las aguas, el caminar sobre los imposibles, el atravesar un desierto, el atravesar un horno de fuego. Ahí lo vas a pasar porque sabes confiar plenamente en la voz de Dios. Y si Dios te ha permitido llegar hasta este punto, es porque Él te ha acompañado en cada momento de tu vida. Vemos que Él nunca te ha dejado, Él te ha acompañado en cada momento. Él ha estado ahí, Él ha estado contigo en un hospital, Él ha estado contigo en una deuda bancaria, Él ha estado contigo cuando se decía que ya no iba a haber algo nuevo. Recuerda que confiar en la palabra de Dios, confiar en su voz, si Dios lo dijo, prepárate porque Dios lo va a cumplir. Por eso quiero en esta tarde y te invito a que tú fortalezcas tu fe al guardar estos consejitos que te he dado. El consejo número 1, lee la Biblia. Número 2, ten una vida de oración constante. Y número 3, confía plenamente en Dios. El estar dudando, el estar preocupado, el estar inquieto, ahí quiere decir que todavía hay algo, hay un ruido que impide que tú confíes plenamente en Dios, porque te estás dejando guiar por lo que tus ojos ven. Por eso es importante ver cómo Dios
opera cuando Él dice algo. Y vuelvo a retomar mi testimonio de hace 3 años que tuve mi accidente automovilístico. La cuenta iba subiendo, la cuenta iba creciendo y algo que sucedió al final, nosotros ya llevamos un costo de aproximadamente 2.600.000 pesos en ese hospital en un lapso de 8 meses. Y decíamos, ¿cómo está sucediendo esto? Y mi esposa afirmaba donde estaba comprobando que sí era lo que me habían hecho, todo estaba en regla. Y de repente en el último mes, en el último episodio, se le acerca una persona y le dice: señora, nomás quiero avisarle que el tratamiento del pastor Iván ya está pagado, usted no se preocupe, él se va a ir a su casa, va a llevar una asistencia médica por si se llegara a ocupar. Todo fue operado a como Dios lo había hablado. Saldrás caminando de este lugar y sin preocupación. Y Dios se manifestó. Cuando yo vi eso y yo experimentaba eso en mi cama, yo estaba postrado, yo no movía mis piernas, yo no podía hacer nada más que movía mis brazos y movía mi cabeza. Y yo decía, ¿cómo le voy a hacer aquí? Pero algo me decía, recuerda la palabra que te di al principio, saldrás caminando. Y vemos que cuando tú te tomas solamente lo que Dios te da, o sea, de su voz, porque yo conocí a Dios en la Biblia, yo leía la palabra, yo sigo buscando a Dios en oración, yo tengo esa relación con el Padre a través de la oración. Yo decía, tú nunca me has fallado, Señor, y yo sé que aquí no me vas a fallar. Este lugar es de puras malas noticias, este lugar viene en contra de nosotros, este lugar trae una marea tan grande que nos quiere sofocar, que nos quiere hundir, pero yo sé que si tú estás en mi barca, y yo sé que si tú vas conmigo y has estado conmigo siempre, yo sé que aquí te vas a manifestar. Y fue cuando rompí con el negativismo del ser humano y decía, Dios va a sacarnos de aquí y vamos a levantarnos. La gente iba y me visitaba, muchachos que no podían entrar. Yo recuerdo que me levanta mi esposa, me pone en la orilla de la habitación. Hacia mi lado derecho había una ventana, había un grupo de jóvenes que estábamos ministrando. Ese grupo era de un centro de rehabilitación, el cual los estábamos instruyendo, los estábamos equipando, y salen con unos cartelones grandísimos y decía, pastor, estamos orando por usted y sabemos que Dios lo va a levantar de una manera especial. Cuando yo veía esos cartelones, yo podía confirmar que Dios estaba hablándome, diciéndome, no te preocupes por lo que está sucediendo. Si yo te di una promesa, espera a que se cumpla. Esos jóvenes no los dejaban entrar al hospital por restricciones, pero al momento que yo los vi en una ventana, yo nomás me senté en mi cama y los podía ver a distancia, porque ellos sabían que yo estaba en esa habitación, y levantaron sus cartelones y me los pusieron por celular. Me decían, pastor Iván, yo sé que usted está luchando, pero usted es un hombre de fe, usted es un hombre que le cree a Dios, porque nos ha enseñado a confiar en Dios, nos ha enseñado a seguir trabajando en esto. Y yo veía cómo ese resultado estaba haciendo impacto en mi vida. Decía, wow, necesitamos fortalecernos más en fe, tenemos que seguirle creyendo a Dios, vamos a atravesar juntos este desierto y vamos a estar haciendo esto. Y el milagro sucedió en nuestras vidas, y ahora podemos caminar, podemos seguir corriendo, podemos seguir tocando el instrumento que me apasiona, podemos seguir sirviendo a Dios, llevando palabra en el caminar, y somos testimonio vivo de que para tener fe necesitamos hacer las cosas correctas. La fe se obtiene y aumenta por medio de la obediencia personal con Dios. Si usted quiere aumentar su fe, usted tiene que ser obediente delante de Dios. Si deseamos fortalecer nuestra fe al grado más alto que nos sea posible, si usted quiere aumentar más su fe, usted tiene que seguir obedeciendo a la voz de Dios, tiene que tener búsqueda de la palabra y tiene que tener una intimidad constante con Dios para que usted pueda seguir dimensionado de una manera especial en fe.
cuando la palabra de Dios nos habla al corazón, nosotros elegimos creerla y actuamos de manera en fe, y allí estamos en la posición correcta y la fe se activa una vez más en nuestro ser. ¿Por qué? Porque al momento que tú le crees a Dios, al momento que ya entró por tus oídos, ya la estás sembrando en tu corazón, pero para que sea activada tu fe, tienes que creerla en esa situación que esté pasando a tu alrededor. Por eso yo quiero invitarte en esta tarde, porque el tiempo se nos está yendo y tenemos poco tiempo. Quiero decirte que si tú quieres activar tu fe, si tú quieres crecer en fe, sigue estos consejitos que te acabo de dar, estos principios que el Padre nos ha enseñado durante estos años de la fe. El no es por vista, es por fe. El Padre nos ha enseñado que solamente tenemos que creerle a Dios. Que cierres tus ojos a lo que estás viendo, cierra tus oídos al negativismo, cierra tus oídos a esas voces que se dice es imposible, no, ¿con qué lo vamos a pagar? Seguramente, cierra tus oídos. Y si tú lees Biblia, conocerás al Dios de los imposibles, cómo opera, cómo se estructura, cómo actúa y cómo resuelve de una manera especial. Por eso mi deseo es que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos en un programa más de No es por vista, es por fe. Y quiero hacer una cordial invitación. Si usted no tiene dónde congregarse, si usted vive alrededor de donde estamos ubicados nosotros, Iglesia Remanente, estamos ubicados en Abasolo y J. Mary. Tenemos nuestras reuniones miércoles a las 7, viernes de oración a las 7 y domingo a las 12:15. Si usted tiene ese deseo de ir a visitarnos, lo esperamos con los brazos abiertos, o puede seguirnos a través de redes sociales, a través de la página de Iglesia Remanente. Ahí vienen nuestros horarios, ahí está nuestro Instagram, ahí usted nos puede mandar un mensajito y con gusto el equipo de redes lo va a estar contestando para ponernos en contacto con usted. Le esperamos. Si usted tiene alguna petición también, háganosla llegar, porque sabemos que si oramos con fe, las cosas sucederán. Y siga orando por este ministerio de Neuma, siga orando por todo el equipo de trabajo que está aquí. Es un ministerio que abre sus puertas para que esté hablándose palabra de Dios en muchos horarios de diferentes maneras. Ore por este ministerio. Sabemos que cuando oramos, Dios bendice más. Y le decimos de corazón, necesitamos de su oración para cada uno de nosotros. Le amamos, deseamos una excelente tarde. Recuerde que cuando uno le cree a Dios, serás posicionado en lugares que ni siquiera imaginaste, porque no es por vista, es por fe. Y te espero el próximo martes, el jueves a punto de las 7 de la tarde. Vamos a tener algo especial en la iglesia, pero también queremos invitarte a que te conectes con nosotros en un programa más de No es por vista, es por fe, porque sabemos que cuando nosotros nos juntamos, el programa lo hacemos todos. Recuerda que no es por vista, es por fe. ¡Bendiciones! ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.